Hola, buenas tardes a todos los que estáis aquí en este webinar. Bienvenidos y nada, vamos a comenzar y solamente deciros que tenemos aquí a Alicia Ferrero, nuestra ponente, y nuestra presidenta Ana Vázquez. Yo soy Manuel Murillo, responsable de comunicación de la Liga Reumatológica. Pues sin más dilación, doy paso a la palabra a nuestra presidenta Ana Vázquez para hacer la bienvenida y después ya, si os parece, comenzaríamos ya la presentación de este webinar, que espero que sea del interés de todos. Solo comentaros que tenéis preguntas y respuestas en el chat y ahí pues podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas e intentaremos responder al final de la presentación. Pues sin más dilación, Ana, si quieres hacer la presentación. Sí, gracias, Manuel. Bueno, buenas y calurosas tardes a todos los presentes. Primero decir, ¿no, Manuel, que es un éxito de convocatoria porque tenemos inscritas a más de 230 personas interesadas en todos los trámites llevados a cabo, pues tanto de discapacidad como de dependencia como incapacidad. Y hoy tenemos el lujo de tener bueno, una compañera y amiga, que ya es amiga desde hace muchos años, pero cada vez más, que es Alicia Ferrero Gil. Ella es abogada, pero es también logopeda, con lo cual tiene pues un doble rol muy interesante para todos estos peritajes. También tengo que decir, aunque a ella lo pase mal, pero yo lo tengo que decir, que Alicia es una abogada que se dedica pues evidentemente al ejercicio, pero con la Liga Reumatológica Española está haciendo una beneficencia, en tanto que claro, es nuestra abogada asesora, pero que nos da un asesoramiento totalmente gratis. Esto hay que decirlo, Alicia. O sea, en algún momento hay que decir que todo el asesoramiento, toda la ayuda que nos prestas es totalmente gratuita. Y con ella pues aprenderemos muchísimo, decir también que es la vicepresidenta del Colegio de Logopedas de Castilla-León, y si hay una persona que sabe de discapacidad, de dependencia, de incapacidad y de muchas otras cosas relacionadas con el movimiento y el ámbito jurídico, sea ella. Cuando quieras, guapa. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana y Manuel, por vuestras palabras. Muchísimas gracias también a los compañeros del ámbito sociosanitario y jurídico que andáis por aquí y a las asociaciones. Es un honor hablar con vosotros, poder debatir. Si tenéis cualquier duda, aunque yo voy a compartir la pantalla, Manuel está atento a si levantáis la mano o si hay preguntas por el chat. Así, si queréis, lo hacemos un poco más dinámico. Yo voy a intentar que sea lo más fácil posible, pero bueno, si tenéis práctico o hacer preguntas, no tengáis problemas, ¿vale? Hoy estamos aquí para hablar de una realidad que afecta a millones de personas. Ahora vamos a ver la prevalencia. Por desgracia, es una discapacidad de las enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas invisible, ¿vale? Nos cuesta mucho a los juristas entender qué es lo que pasa cuando no vemos una marca física. Es decir, una persona con síndrome de Down probablemente se le atribuya más discapacidad que a una persona con fibromialgia. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Vamos a ir desgranando un poquito cómo se lleva a cabo todo esto, qué hacemos en un juzgado, porque es necesario un peritaje y todo este tipo de cosas. Voy a empezar compartiendo la pantalla y como yo ya no os voy a ver, por eso Manuel me avisa si alguien tiene alguna duda o algún problema. Vamos. Vale. Yo ya estoy aquí. Manuel, ¿se ve? ¿Se está cargando? Sí, sí. Vale. En cuanto esté te Ahora, aviso. en cuanto me deje ampliarlo. Vale. ¿Lo veis ya? No, todavía no. Está compartiendo una ventana, me pone ahora. A mí sí me sale que estoy compartiendo. ¿Manuel? Yo no la estoy visualizando todavía. ¿No la estás visualizando? No. A mí sí me sale que estoy compartiendo con vosotros. Ahora sí, ya la estamos viendo. Vale, Ahora sí. Estupendo. Pues nada, empezamos. perfecto. Vale. Bueno, como os decía, ¿qué objetivos vamos a tratar un poquito en esta charla? Primero vamos a intentar comprender un poco lo que son las ERIMES, aunque a muchos de vosotros
que ya sois pacientes y que las estáis padeciendo día a día, poco os tengo que explicar. Vamos a hacer un poco de incidencia en ese modelo biopsicosocial que ha sido tan importante para hacer este cambio de paradigma, aunque como siempre España va más o menos unos 20 años tarde, igual que pasó con la Convención de las Personas con Discapacidad. Vamos a hacer incidencia en esos 4 baremos, que es lo que marca ese cambio de paradigma y que son tan importantes en este Real Decreto 88/2022. Y vamos a ver un caso práctico para ver cómo podemos hacer, si queremos presentar o mejorar nuestra discapacidad, cómo podemos presentar esa instancia y qué tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué son las ERIMES? Bueno, pues ERIMES, como muchos de vosotros sabéis, pues estamos hablando de un amplio espectro de patologías que afectan directamente al aparato locomotor, es decir, a músculos, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos. Bajo este paraguas tan grande, pues tenemos muchísimos tipos. No hay un solo tipo, como os he dicho, es un amplio espectro. Artritis reumatoide, artrosis, fibromialgia, lupus, espondiloartrosis, síndrome de Sjögren. Hay multitud de ellas y casi todas coinciden en 3 cosas. Primero, que es amplio espectro. Segundo, la alta prevalencia de la población en general. En España ahora leeremos un poquito el estudio EPISER de la Sociedad Española de Reumatología. La cronicidad, es decir, estas enfermedades no desaparecen, al contrario, se cronifican y normalmente si no se tratan van a peor, y la posibilidad de ocasionar una discapacidad, ¿vale? Ese reconocimiento administrativo del grado de discapacidad. Tan importantes son estas enfermedades y la prevalencia es tan alta que en el año 2012 ya se aprobó una estrategia nacional de enfermedades musculoesqueléticas y reumatológicas, ¿vale? Que ha sido un poquito el marco de referencia. Es verdad que el año 2012 ya queda como muy lejos y deberíamos de ir cambiando un poco este paradigma. Según este estudio, ahora mismo la prevalencia es la siguiente: casi es un 25% de la población española la que está afectada de algún tipo de ERIME, que es bastante curioso que teniendo este porcentaje tan alto sea las grandes desconocidas del cuidado. Se calcula que en España hay unos 11 millones de personas conviviendo con alguna de estas condiciones. Y particularmente, por ejemplo, la artritis reumática afectaría a un 0,82, es decir, 300.000 personas en España. La artrosis un 15,52, la artrosis de rodilla un 13,83, la artrosis en mano un 7,73. Otro tipo de patologías, por ejemplo, unos 181.000 personas padecen espondilitis anquilosante, 75.000 lupus eritematoso y un 2,45 de la población la fibromialgia. Yo diría que la fibromialgia incluso está infradiagnosticada, sabéis que afecta principalmente a mujeres que tenemos más resistencia al dolor, más a callarnos, y que cuando ya llega a unos niveles en los que no se le ha hecho caso, no se le ha tratado adecuadamente, cuando queremos ir al juzgado, está muy estigmatizada porque es la gran desconocida. A mí me da mucha pena ver a mujeres con fibromialgia que realmente no se pueden mover y que un juez no se crea este tipo de enfermedad a pesar de todos los informes clínicos que podemos ir aportando. ¿Qué impacto tienen estas enfermedades? Como ya sabéis, hay un dolor crónico permanente y, como os digo, si no se trata adecuadamente y por los profesionales adecuados, se va a cronificar, no va a ir. Es que el dolor produce fatiga y la medicación también produce. Otra cosa bastante dolorosa y que afecta muchísimo es la rigidez. La rigidez matutina en casi todos los tipos de ERIMES es algo habitual, sobre todo, y en muchos casos supera las 2 horas. O sea, imaginaros que os tenéis que levantar a las 8 para ir a trabajar a las 10 y estáis rígidos toda la mañana, que es algo que no mejora, ¿vale? Con esto hay muchas limitaciones funcionales, pero no solo físicas, porque está demostrado que el dolor produce cambios cerebrales, es decir, nos afecta a las funciones psicológicas superiores, nos afecta a la atención, nos afecta a la memoria, nos afecta a la percepción, cambia las emociones, y todo eso también es una limitación funcional que ahora tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar una discapacidad. Pero como ya os decía, estamos dentro de la discapacidad invisible, porque a muchos jueces les cuesta todavía creerse que existen este tipo de enfermedades y el impacto real que tienen este tipo de pacientes. ¿Por qué quería hablar del modelo biopsicosocial? Pues porque en el anterior decreto que valoraba las discapacidades nos basamos en un modelo médico, es decir, teníamos una reducción anatómica, había unos test estandarizados y unos baremos muy rígidos y lo único que validaban es esa falta de anatomía o ese problema en la fisiología, pero no teníamos en cuenta este modelo biopsicosocial. ¿Vale? En el año 2001, con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad,
sobre esta se basó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se nos dice que no solo tenemos que tener en cuenta esa pérdida anatómica, porque a lo mejor para una persona perder un brazo es una cosa muy grave si tiene un trabajo físico, pero por ejemplo para mí como abogada tendría mucho estigma a lo mejor social o psicológico, pero no me impide hacer mi trabajo, no me impediría desarrollarme. Pero si yo tengo un trabajo muy físico, tengo niños pequeños o tengo ancianos a cargo, evidentemente mi discapacidad no es la misma. Por lo tanto, se trata ya de un modelo holístico y vamos a pasar de ese modelo médico puro a entrar en este modelo biopsicosocial, ¿vale? Se entiende que la discapacidad no es solo algo anatómico, sino que es un hecho social, evolutivo. No es lo mismo la discapacidad de un niño de 3 años que de un hombre de 50, que de un anciano de 85. Por eso hablamos de un hecho social evolutivo, porque va a ir cambiando a lo largo del tiempo y va a imponer restricciones en función del lugar, en función de la edad, en función de mi entorno. Y todo esto se debe de tener en cuenta, ¿vale? Y no solo en el trabajo, sino también en actividades de la vida diaria, en el ocio, en la familia, y no es lo mismo tener discapacidad con familia, no es lo mismo la capacidad económica de las personas. Aquí, como en todo, siempre es mejor llorar en un Ferrari, porque tendremos más posibilidades de tener terapias. ¿Vale? Como os decía, cuando se aprueba este Real Decreto, que es el 88/2022, tenemos ese nuevo enfoque basado en el funcionamiento y en la participación. Aquí tengo muchos antecedentes normativos, no os les voy a explicar, como le voy a dejar el PowerPoint a Manuel. Si les queréis, les leéis, no es un poco rollete, pero bueno, es para que sepáis de dónde venimos. ¿Vale? Sí que me interesa deciros que ese Real Decreto del año 91 es sustituido por este, y que esos baremos eran bastante rígidos y basados en ese modelo médico, ¿vale? Ya en el año 2006, cuando se publica la Convención Internacional, que España ratifica en 2007, pero que la plena vigencia ha empezado a partir del año 2021, es decir, 20 años después, se nos habla de ese modelo de discapacidad basado no solo en las reducciones anatómicas, sino en el funcionamiento y en cómo va esa discapacidad y mi participación. O sea, hay que tener en cuenta los factores contextuales, ambientales y personales. Y esto no es una declaración de principios, es un enfoque que es imperativo para el Estado español. A mí me parece lamentable, y así os lo digo, que los pacientes, porque al fin y al cabo son pacientes que van con informes clínicos, tengan que llegar hasta un juzgado donde un juez que es de letras tenga que evaluar su estado clínico, y que si no hay un perito de por medio muchas veces no se consiguen las cosas. Es decir, por mucho que nos digan que tenemos esta declaración y estos principios, que es un imperativo legal, la realidad es que todavía tenemos mucho que avanzar, sobre todo en el juzgado, con el tema de las discapacidades invisibles, ¿vale? Pero no solo las ERIMES, también las personas sordas, discapacidades cognitivas leves, todavía tenemos mucho, mucho que avanzar. ¿Vale? Sí que sabéis que hay una estrategia sobre discapacidad, ¿vale? Que actúa sobre todo en la prevención. Esta estrategia es del año 2022 y va a durar hasta 2030. Veremos qué tal va funcionando. Y ya entramos de lleno en este Real Decreto, ¿vale? Que establece cómo vamos a hacer ese reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Se dijeron muchas cosas al principio, como por ejemplo que las mujeres víctimas de violencia tienen una preferencia, no es así, o que iban a tener un porcentaje de discapacidad por tener un reconocimiento de violencia de género, tampoco es así, ahora lo veremos qué es lo que hay, ¿vale? Lo que sí quiero deciros es que estos son principios, y yo os digo, bueno, vosotros lo habréis padecido en muchísimos casos, que el papel lo soporta todo, pero que los medios siguen siendo los mismos. Entonces, aunque en algo hemos variado, es verdad que los plazos son un pelín más cortos, no en todas las comunidades autónomas, todavía nos queda mucho, mucho por recorrer. ¿Vale? ¿Cuáles son estos principios que van acordes a esa ley 39/2015? Primero, el principio de necesidad. Hay un interés público en dotar de un procedimiento y de unos baremos que sean más actuales y sobre todo con más carácter científico, porque es verdad que lo que teníamos hasta ahora era médico, pero dentro de ese carácter científico tiene que entrar todo. Como se decía, los factores contextuales son muy, muy importantes. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se trata es de ese modelo de la OMS, de la CIF, aplicarlo a nuestra normativa española. ¿Vale? Eficacia. La situación de discapacidad tiene que ser valorada en toda su extensión, no solo como modelo médico, ¿vale? Y acorde a esos principios internacionales. También se trata de garantizar una homogeneidad entre todas las comunidades del territorio nacional, porque no puede ser que en unos sitios levanten mucho la mano y en otros nada. Es verdad que en la zona de Cataluña, por ejemplo, yo lo que veo es que las sentencias, o no sé si va muchísimo mejor, esto va bajando, la meseta va mucho peor y luego todo lo que tiene más, como que tiene una mentalidad más abierta o más comprensiva de las enfermedades. En la meseta, en el centro, nos quedamos un poco
fuera de esa mentalidad aperturista que a lo mejor tienen otros sitios, que no debería de ser Alicia, así. Alicia, ¿Sí? perdona, me Sí, están sí. comentando si puedes no hablar tan rápido. Hay personas que Ah, necesitan sí, escuchar perdón. con más tranquilidad, Es la ¿vale? costumbre del juzgado. Como dicen un minuto para conclusiones, pues yo Nada, pues me nada, lanzo. aquí, Sí, y si hay que alargar un poquito, lo alargaremos. Muchas gracias. perdón para a vosotros. Vale, pues se trata un poco de que en todas las comunidades del Estado español los ciudadanos tengan los mismos derechos, que no haya sitios donde sea más fácil conseguir una discapacidad frente a otros. Porque ¿qué hace esto? Lo que el que hizo la ley hizo la trampa. Yo tengo gente de Castilla que se ha ido a empadronar a Asturias para poder sacarse ese certificado. Luego extrae el expediente y como el reconocimiento es a nivel estatal, solo es cambiar la tarjetita, pues así se hace. Pero no es justo para las personas que no pueden hacer ese cambio de domicilio. ¿Vale? Proporcionalidad. No podemos poner medidas restrictivas de derechos ni obligaciones a la ciudadanía o las empresas. Es decir, a mí nadie me puede decir que si no aportas 7 informes no pasas el tribunal, sobre todo cuando las administraciones tienen la capacidad de interactuar entre ellas. Desde el ámbito social pueden recurrir a la sanitaria. Es verdad que todavía se necesita más coordinación entre la esfera social y la sanitaria, y si me apuráis hasta la educativa. ¿Vale? Se nos habla de seguridad jurídica, sobre todo al adaptar esos baremos, y se nos habla de los plazos. Yo, el tema de seguridad jurídica en plazos administrativos, todavía no me le creo. Se nos habló en su momento también de transparencia, porque se hicieron consultas públicas, se habló con el tercer sector, se habló con asociaciones, pero es verdad que luego los políticos pues hacen lo que quieren. Necesita más participación de las entidades sociales a la hora de elaborar estas leyes, porque todavía, a pesar de esa CIF, a pesar de esos criterios de la OMS, adolece de cierta falta de evidencia científica, ¿vale? La eficiencia se supone que nos facilita esa labor de evaluación al dotarnos de medios informáticos, pero ya os digo que la coordinación con otras administraciones todavía no es la adecuada, ¿vale? ¿Cuál es el objeto de este Real Decreto? Bueno, pues simplemente es tener un procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad, ¿vale? Basándonos en que en esos baremos aplicables y en que los órganos que los van a evaluar sean más o menos parecidos. Uno de los principios que más destacaba de este nuevo Real Decreto era la uniformidad en todo el Estado, ¿vale? Esa igualdad de condiciones de toda la ciudadanía, que sea lo mismo en Cataluña, que en Asturias, que en Galicia, que en Castilla y León, que en Andalucía. Es decir, que todos tengamos el mismo derecho, que ya os digo que de momento todavía no es así, ¿vale? ¿Cómo vamos a tener esa regulación o esa clasificación? Pues va a ser una clasificación en grados de discapacidad. Ya sabéis que lo importante es del 33 para arriba, del 33 para abajo prácticamente no hay nada. Por eso vamos a hablar de grados y por eso es importante ver cómo vamos a presentar esos informes, qué tenemos que poner, qué tenemos que decir. Se supone que esta calificación y ese grado responde a criterios técnicos unificados. Ya os digo que para mí adolece todavía de cierta evidencia científica, que esto podría haber sido mejorable, pero bueno, para la próxima a ver si lo podemos hacer mejor. Evalúan no solo los temas médicos, como ya os he dicho, ya es un tema biopsicosocial. Vamos a hablar de las deficiencias, pero en relación a las limitaciones a la actividad, a la participación del ciudadano y a factores contextuales o barreras ambientales. Dos personas con la misma discapacidad pueden no tener el mismo grado. Ahora veremos por qué. Porque sobre todo los factores ambientales pueden ser favorecedores o todo lo contrario. No es lo mismo vivir en un cuarto sin ascensor que vivir a lo mejor en un bajo en el centro de la ciudad o tener un chalet de 3 plantas cuando tenemos un brote y nos impide movernos. Se supone que estos baremos también miran a largo plazo, quiero decir, se dan cuenta de que hay brotes, que a lo mejor cuando pasamos la evaluación es un momento en el que el brote no está activo y dentro de 5 días resulta que el brote entra por todo lo alto. Pues tiene en cuenta esa evolución de la persona porque ya sabemos que estas enfermedades suelen tener muchos brotes. Y como os decía, esto se expresa en porcentajes. Los baremos los vamos a explicar después, que sepáis que están desde el anexo 1 al 5, ¿vale? Que tienen unas fórmulas matemáticas un poco endemoniadas para poder calcularlo. Y el problema es que queda mucho al criterio subjetivo del examinador, ¿vale? Entonces, claro, se supone que tendríamos que tener unos criterios comunes para que todos los españoles fuéramos iguales, que no pasa en la actualidad. Y que luego la suerte que tenemos es que igual que en vía administrativa es muy difícil conseguir un reconocimiento, como quedan a criterio del examinador, para los abogados es mucho más fácil subir esa puntuación porque son baremos subjetivos, no tan objetivos, ¿vale? ¿Quién va a hacer este reconocimiento? Pues como os decía antes, donde estéis empadronados, los órganos competentes de la comunidad autónoma, salvo en Ceuta y Melilla, que sigue siendo en
inserso, ¿vale? ¿Cuáles son sus competencias? Pues el reconocimiento y la revisión, porque esto no es estático. Ahora veremos en qué casos se puede modificar. El reconocer la necesidad de concurso de tercera persona, actos esenciales de la vida diaria, el uso de transportes y qué servicios o beneficios vamos a tener. También cualquier otra función relativa a la evaluación y orientación de situaciones de discapacidad, ¿vale? Es verdad que aquí los órganos, las personas que están en el EVO informan más bien poco, ¿vale? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto? Pues aunque tenemos este baremo, al final se basa en una ley superior que es la 39/2015, que es de procedimiento administrativo, básicamente. Es como os decía, la competencia es territorial, en función de la comunidad autónoma donde estéis empadronados, ahí tenéis que presentarlo, salvo Ceuta y Melilla. Que estáis fuera de España, tenéis que presentarlo en el último domicilio donde hayáis estado empadronados. Es decir, si estáis fuera de España, también podéis solicitar el grado de reconocimiento si tenéis la nacionalidad española. ¿Dónde? Al último domicilio. Ahora es muchísimo más fácil porque, aparte de la instancia típica de llevar el registro, sabéis que si tenéis firma electrónica o la clave PIN, se puede hacer online, con lo cual simplificamos mucho los trámites administrativos. Bueno, simplificamos, quiero decir que si vivís fuera de España es más fácil que mandarlo por carta, pero en España para determinadas personas sigue siendo muy complejo, a pesar de que todo esto tendría que estar informado, como dice el propio preámbulo de este decreto, por el tema de la accesibilidad cognitiva. Todavía nos queda un poco. Aquí tenéis todas las páginas web donde podéis solicitar esa discapacidad de forma telemática, ¿vale? Porque además también se prima poder hacerlo de forma telemática cuando la persona no se puede mover o es de difícil desplazamiento, incluso para que no se desplacen los propios profesionales que tienen que evaluar y no pierdan tiempo y puedan seguir con los demás. Que ya os digo que el tiempo todavía yo, como abogada, no he notado mucho la diferencia. ¿Quién nos evalúa? Pues un equipo multidisciplinar. Y yo, como dice Ana, que es verdad que soy logopeda, echo mucho de menos al logopeda en estos equipos de calificación, porque nos van a hablar de lenguaje, nos van a hablar de escritura, nos van a hablar también del nivel académico, y sin embargo el logopeda no está. Entonces, ¿cómo lo valoramos? Bueno, pues de aquella manera. ¿De qué se componen estos equipos? Se componen de un médico, se componen de un psicólogo y se componen de un trabajador social. ¿Qué nos van a evaluar? Pues el reconocimiento, es decir, a partir del 33 o menos del 33, porque nos lo van a expresar en porcentajes de 0 a 10, de 0 a 4, de 25 a 30 o a partir de 33. Vamos a ver los estándares, porque en función del nivel de discapacidad sabéis que podemos tener derecho en función de la comunidad autónoma, que también esto es un poco sangrante, a más o menos beneficios, incluidos los fiscales. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en Valladolid no se paga el rodaje, hay otras ciudades, incluso pueblos, que incluso han quitado el IBI, lo subvencionan para personas con discapacidad, el tema de IVA de los coches, es decir, no es lo que me den, sino lo que no tengo que pagar, porque si no llegamos al 65, sabéis que no hay prestación económica, ¿vale? Estos equipos multidisciplinares también van a determinar si existe la necesidad de concurso de tercera persona, si existe alguna dificultad para utilizar transportes públicos, si hay prestación o no a partir de 65, ¿vale? Y cualquier otra evaluación o orientación de temas de discapacidad. Igualmente, el funcionamiento está regido por son dos leyes, la 39 y la 40, en este caso nos vamos a la 40/2015, pero vamos, tampoco es muy interesante. ¿Cómo nos evalúa? Bueno, pues en principio se hace un examen de la persona interesada por este equipo multidisciplinar. Ahora se tiene especial atención a las personas necesitadas de medidas de apoyo en cualquier instancia. Viene el recuadrito donde pone si esa persona necesita una medida de apoyo para que la persona que ejerce lo que antes era un tutor, ahora curador o guardador de derecho, le pueda acompañar. ¿Vale? Como os decía, todo este decreto viene inspirado en esa accesibilidad cognitiva universal que entra en España en el año 22. Vuelvo a repetir, la convención es del año 2006. España ratifica en el 7 y cuando quiere entrar en vigor y quiere informar y hacer leyes razonables para personas con discapacidad, estamos hablando del año 21. Y en el año 22, la accesibilidad cognitiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la persona no tiene capacidad de leer, si necesita lectura fácil, debería. Si lo pide, deberían de dárselo. El problema es que los facilitadores todavía estamos ahí. Se permite el acompañamiento por una persona, claro, lógicamente, sobre todo en menores, pero en personas con una discapacidad cognitiva o abuelos con una discapacidad cognitiva de Alzheimer, pueden estar acompañados, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque tienden a ponerse nerviosos, tienden a no hablar, están más tranquilos y se vela un poco por la estabilidad y las emociones de las personas. Por eso decimos que es un poco más humanos de lo que era antes. Esa valoración se puede hacer de forma presencial o telemática. A veces desplazar a la persona que tiene que ser evaluada es muy complejo, ¿vale? Si tiene mucha limitación en el movimiento, entonces si existe la posibilidad de hacerlo por medio telemático
y no acudir al centro base o incluso a una ambulancia, pues se hace y se busca lo que es mejor. Hay que pedirlo, ojo, y que a veces hay que ponerse muy, muy exigente. Se supone que estas personas que componen el tribunal podrían hablar con organizaciones, con asociaciones que muchas veces también conocen la historia del paciente o tienen terapeutas en la propia asociación que les están ayudando, son estos expertos. Incluso recabar la opinión de otros expertos que no estén dentro de ese tribunal si necesitan una mayor ayuda. Que se esté haciendo en la práctica, yo creo que todavía no, pero volvemos a lo mismo, porque el papel lo soporta todo y los medios económicos siguen siendo los mismos. No se ha dotado de mucha más capacidad económica a estos órganos. Y como os decía, se presta una atención especial a menores y a personas necesitadas con medidas de apoyo, que antes eran como un mueble caso. Una vez que pasemos esa evaluación, nos va a venir un dictamen propuesta, ¿vale? Con el grado de discapacidad, es decir, el 33, el 45, el 0 o el 10 o lo que se estime oportuno, ¿vale? Nos tienen que explicar todos los baremos, que les vamos a ver ahora un poquito, y nos van a decir los códigos de diagnóstico, es decir, tal enfermedad según la clasificación internacional de enfermedades, etcétera, etcétera. También nos tienen que decir aquí si existe la necesidad de tercera persona o si existen dificultades de movilidad, eso que pide la gente de la tarjetita para poder aparcar, ¿vale? Por eso son tan importantes estos baremos para poder medir ese tipo de cosas. ¿Tenéis alguna duda hasta el momento? No sé si hay alguna pregunta, pero os digo que yo estoy con la pantalla, ya no veo a nadie. Ya están haciendo preguntas, pero al final las Sí, contestamos a pues sí. partir de las 7:15. Ah, vale. Vale, como es a través del chat, se Bueno, contestarán todas. vale, perfecto. Bueno, una vez, aparte del dictamen propuesta, nos tiene que llegar una resolución y la resolución ha de ser expresa. Vale, problema. Se supone que el plazo de contestación de comunidades no lo están haciendo, ¿vale? Porque se entiende desestimada por silencio negativo. A ver, a mí como abogada me molesta muchísimo que no me den esa resolución. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo tengo que hacer una reclamación previa estoy atacando un fantasma. Si a mí me dicen que el porcentaje es el 24, el 25, el 30, yo mínimo quiero el 33 o estoy un 50 y quiero llegar al 65, ya sé por dónde ir, ya sé que tengo que atacar. O si quiero buscar un perito, sé que me va a ayudar. Pero cuando es por silencio, por desestimación, para mí es un horror como abogada y de verdad que me parece terrorista que sigan haciendo esto, ¿vale? Os decía, el plazo de contestación sería de 6 meses, si no se entiende desestimado, y va a tener efectos. Pensar en una persona con un 65% que no tenga otro medio de vida y se le va a dar una pensión no contributiva. Pues en el tribunal en junio, en agosto, en septiembre, todos esos meses tendría derecho a cobrar esa prestación. ¿Vale? En la resolución también nos pueden decir cuándo se va a revisar. Se supone que por ley cada 2 años, pocas comunidades lo llevan a rajatabla, ¿vale? Y ahora veremos también en qué momento se pueden revisar. Como os decía antes, hubo mucho revuelo con el tema de la violencia de género, que parecía que por violencia de género iban a dar puntos, nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que por motivos humanitarios, determinadas personas sí que es verdad que tienen un trámite de urgencia donde los plazos, en teoría, que tampoco se han reducido tanto, se reducía, ¿vale? Imaginaros personas terminales, personas con violencia de género o personas por razones de índole humanitaria. Pues vamos a intentar reducir un poco los plazos porque sabemos que los 6 meses rara vez se están cumpliendo, ¿vale? Desde hace varios años ya no tenemos solo una resolución porque era un poco sangrante que una persona tuviera que ir exhibiendo un papelito con todas sus patologías. Tenemos estas tarjetitas, esta que veis es la de Castilla y León, cada comunidad tiene una parecida con el logo de su comunidad, ¿vale? Y ahí simplemente dice el porcentaje de discapacidad y se puede acreditar pues, para el cine, para viajes en el tren, para un montonazo de cosas sin que nadie tenga que ver nuestros datos personales, porque siempre estamos con el tema de la protección de datos, pero al final llevar una resolución pues exponía a las personas con discapacidad a que todo el mundo supiera lo que tiene. Y hombre, hay cosas pues que a lo mejor son más llevables para la sociedad, pero imaginaros una persona con una esquizofrenia no tiene por qué enseñar que tiene esquizofrenia, aunque tenga su porcentaje de discapacidad. Con saber la sociedad que tiene un porcentaje de discapacidad nos basta y nos sobra. A pesar de que puede cambiar el logo, los dibujitos de servicios sociales o el escudo de la comunidad autónoma, hay una serie de datos que siempre tienen que venir, ¿vale? Nombres, apellidos, grado de discapacidad, periodo de vigencia, si tiene dificultades de movilidad o necesidad de concurso de tercera persona. También se nos dice que tanto la resolución como la tarjetita debería responder a la accesibilidad cognitiva. Bueno, las resoluciones siguen siendo lo que son muy complejas,
y pocas administraciones están actuando con lectura fácil a pesar de que se les pueda pedir. Por lo que os decía, legislar es gratis, pero luego se necesitan medios materiales y humanos para hacer realidad todos estos principios tan bonitos que tiene el papel. Yo sí que os quería comentar algún truco de abogada antes de entrar en la revisión del grado. Mi recomendación es que busquéis asesoramiento desde el minuto 1, ¿vale? Yo lo veo sobre todo con clientes de turno de oficio, que los abogados en turno de oficio entramos solamente en lo que es el juzgado. Entonces, muchas veces los pobres pues hacen la instancia, no saben lo que tienen que poner, después la reclamación previa la hacen igual y a mí ya me llega el juzgado, porque yo lo presento en el juzgado solicitando que un abogado mejore esa demanda, pero hacen lo que pueden, ¿vale? Entonces, si os lo podéis permitir o si las asociaciones cuentan con un letrado, desde el minuto 1, cuando preveáis, bien porque vais a solicitarlo, bien porque vais a revisarlo, que esa instancia os ayude un profesional del derecho, ¿vale? ¿Qué documentos tenemos que aportar? Yo aquí creo que lo que abunda no daña, ¿vale? Entonces, ¿qué? Todo, todo. Si aparte de leer me tenéis cualquier otra historia que también sea limitante, tenéis asma, tenéis migrañas, hay gente que se deja hasta las caries para sumar un poquito más. Entonces, todos los informes que tengáis. Yo cuando vienen a consulta desde el minuto 1, rápido les mando atención al paciente para que me traigan la historia clínica completa, incluida la historia clínica escrita a mano, porque hay muchos hospitales que no digitalizan lo que el médico escribe a mano y hay una parte que se queda fuera. Entonces, eso para mí es muy importante. Y también todas las pruebas que necesitemos. Si luego tenemos un perito, lo va a tener mucho más fácil y si no, pues por lo menos los jueces ven cosas raras, entonces piensan que las cosas son más graves. Porque un juez no sabe interpretar una radiografía, pero bueno, ve que se le han hecho pruebas y si hay muchas pruebas es por algo. Eso sería en los hospitales. También mando, en mi caso, clientes, porque actúo como abogada, a los centros de atención primaria. ¿Por qué? Porque pido un resumen cronológico de consultas y un informe para prestaciones sociales, ¿vale? Para mí son documentos muy importantes porque, primero, el resumen cronológico de consultas me dice las veces que va una persona a urgencias o al centro de salud porque tiene dolores, porque está mal. O sea, quiere decir que si siempre estamos en el médico, evidentemente algo está pasando. ¿Vale? Entonces, normalmente las personas que tienen enfermedades que cursan con dolor pasan mucho tiempo, ya sea en el centro de atención primaria, porque muchas veces los especialistas les echan. Al principio sí hay mucho especialista, hay mucho reumatólogo, pero luego cuando las cosas se cronifican los mandan al centro de atención primaria y ahí se sigue con la medicación. Salvo cosas graves, rara vez se vuelve al especialista, por lo menos en Castilla y León. Entonces, ese resumen cronológico de consultas le dice al juez que esta persona va muchas veces y si alguien va mucho al médico, pues algo pasa. Y ese informe para prestaciones sociales me dice todas las patologías que tenemos abiertas, porque muchas veces pensamos que solamente es la erime o es la fibromialgia, no. Todo lo que se tenga y que pueda dar lugar a esa grave discapacidad, como os he dicho, lo que abunda no daña. Entonces yo siempre se lo pido a mis clientes que me traigan las dos cosas, la historia clínica completa, incluida la historia clínica a mano, todas las pruebas que les han hecho, porque te dan otro CD con ello, y en el centro de salud el resumen cronológico de consultas y el informe para prestaciones sociales. Hay médicos que son más colaboradores que otros, eso es cierto. Informes privados también, porque desde el año 2013 el Supremo dice que los informes privados tienen la misma validez, porque un médico de la privada va a saber menos que uno de la pública, o porque va a tener un grado de objetividad diferente cuando es un profesional sanitario y tiene que serlo per se. Entonces, si hay informes también privados, yo también les meto porque me parecen importantes y porque muchas veces la sanidad pública no va tan rápido como la privada, sobre todo en cuestión de pruebas. Entonces, todo lo que sean informes, para adentro que va con la presentación de la instancia, en la reclamación previa puedo hacer alusión a ello y en la demanda lo vuelvo a meter otra vez. ¿Vale? Entonces, esto ya como entrada y como consejo para todos. En esa fase de alegaciones que viene en la instancia, tiene un trocito, hay que poner alegaciones, no solamente hay que hablar del dolor, hay que hablar de muchas más cosas. ¿Cómo me limita las actividades de la vida diaria? ¿Tardo en hacer las cosas? ¿Qué resistencia tengo al dolor? ¿Cómo me están ayudando las medicaciones que me pautan? ¿Me están creando algún problema secundario? ¿Cómo estoy a nivel emocional? Porque evidentemente si tengo dolor, probablemente tenga ansiedad o tenga una depresión. ¿Y cómo me afecta esa medicación para conducir, para mover pesos, para muchas cosas? Entonces ya empezamos uniendo un poco esas alegaciones. Por eso os digo que es importante que desde que se hace la instancia para iniciar o para modificar, se cuente con un asesoramiento. Porque yo lo vuelvo a repetir, cuando tengo a veces me da mucha pena gente que viene del turno, que los pobres pues no han podido costearse un abogado, han hecho la instancia, han hecho la reclamación previa y lo que han puesto ellos allí es lo que me vincula en un juzgado. Entonces yo necesito
un poquito más, porque si no lo habéis puesto, al juzgado le da igual. Entonces aquí, repito, por tercera vez, lo que abunda no daña, ¿vale? Revisión del grado. Ya sabéis que el grado no es estático, sobre todo desde que la discapacidad es un hecho variable. ¿Cuándo será revisable? Bueno, pues de oficio por las propias administraciones públicas. Me vais a perdonar, es que el gato me ha abierto la puerta y le veo en la pantalla en 0, voy a cerrar la puerta. Perdóname un segundo. Bueno, yo aprovecho para deciros que ya estamos recibiendo preguntas en el chat. Podéis ir poniéndolas en Perdonadme. PR y así ya después las contestamos toda a partir de las 7:15. Vale. ¿Cuándo? Pues en principio se supone que en la resolución hay una fecha que la verdad es que rara vez se cumple, ¿vale? Y mientras no se cumpla, así que os digo que seguimos con ese mismo grado de discapacidad, ni más ni menos. Cuando sean conocedores de circunstancias que puedan dar lugar a una modificación, rara vez pasa, también lo digo, y cuando se constate que hay una omisión o inexactitud. Ya sabéis que ha habido bandas para todo y en España la picaresca, pues también ha habido médicos que han falseado informes, después se ha demostrado y ha habido gente que le han quitado discapacidad, le han quitado ayudas, etcétera, etcétera. ¿Vale? No solo la administración puede revisar el grado de discapacidad, sino la propia persona. Aunque dicen que es a los 2 años, no es cierto. Si os vuelvo a repetir, si hay cualquier hecho que modifique, sobre todo para tener más grado, porque si os lo van a quitar no tiene ningún sentido, podemos instar esa revisión aportando los nuevos informes para subir ese grado de discapacidad, especialmente en las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no tratadas nunca van a mejor, siempre van a peor. Se nos dice que los errores también materiales, es decir, que hay veces que viene la resolución mal, nombres, apellidos, todo eso se puede rectificar en cualquier momento, ¿vale? Y como os decía, cuando la administración no haya revisado ese grado de discapacidad, continuamos con el mismo porcentaje de discapacidad. ¿Qué pasa si nos lo deniegan o pensamos que el grado de discapacidad no es el adecuado? Porque muchas veces se quedan en un 31 o se quedan en un 63, que yo creo que es lo que más fastidia, estar ahí rozando, rozando y no llega. ¿Vale? Pues tenemos que presentar una reclamación previa, porque contra la administración siempre se presentan reclamaciones previas. Muchas comunidades autónomas dentro de su web tienen una instancia y tienen unos modelos de hacer un tipo de formalidad. Repito, siempre es mejor contar con un asesoramiento que pueda resumir todos esos informes y hacer esa reclamación previa con un poco más de seriedad o atinando a donde queremos llegar, ¿vale? Porque ya simplemente la práctica, pues, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ya sabéis. Entonces los abogados ya sabemos lo que quieren oír, cómo quieren oírlo, o si nos va a tocar llegar al juzgado lo que va a querer oír un juez. Pero si no podéis, que sepáis que hay modelos de reclamaciones previas diciendo que no estáis conformes y, como os he dicho ahora, es muy subjetivo el baremo, con lo cual de leve pasa a moderado, el moderado pasa a grave, ¿vale? Porque está como a criterio del examinador. También se crea un sistema de información con fines estadísticos, con enfoque de género, vinculado a las comunidades y al inserso, pero bueno, esto tiene poca importancia para nosotros, igual que la confidencialidad y la protección de datos. No me quiero pasar mucho, pero claro, me tengo que pasar. Os hablaba de esos 4 baremos, ¿vale? Que son tan importantes porque no solo van a tener en cuenta las reducciones anatómicas o funcionales, sino también otro tipo de cosas. Empezamos por el primero, que es la eficiencia global de la persona, ¿vale? A través de este baremo, que digamos que es lo más parecido al decreto 71, es decir, al que había antes, vamos a valorar las deficiencias anatómicas o las funciones fisiológicas y mentales. Pues el aparato respiratorio, el digestivo, músculos, huesos, ¿vale? ¿Qué porcentaje le damos? Insignificante, leve, moderado, grave o total. Como veis aquí, no hay una prueba objetiva, simplemente se basa en informes y en la experiencia profesional o personal que tengan esos examinadores. Por eso os digo que es muy fácil para un abogado ahora decir que si le es leve lo ponemos moderado, si es moderado lo ponemos. Hombre, total, es muy complicado, tendría que tener una discapacidad muy grande y una necesidad de tercera persona, pero de leve a grave lo podemos hacer bastante fácil. Entonces, este sería el primer baremo. De aquí ya vamos cogiendo puntos y lo vamos a mezclar con otros 3. Digo que este es el más parecido al antiguo. Antes nos quedamos básicamente en esto y ahora aparecen estos 3 baremos. El baremo BLA, limitaciones en la actividad, mide más o menos lo que son las actividades de la vida diaria, comparándolo con otra persona que no tuviera esa condición en las mismas situaciones, ¿vale? Aquí os digo lo mismo, o sea, quiero decir, ¿cómo lo evaluamos? Pues al final es a criterio subjetivo del examinador. Nos va a decir que si no hay ninguna dificultad es de 0 a 4, leve de 5 a 24, moderada de 25 a 49 y grave de 50 a 95. Una completa sería 96 a 100, pero sería para una persona casi motórica que tuviera muchísima limitación de movimientos.
Vale, aquí lo bueno es que no solo nos va a hablar de esas actividades de la vida diaria, sino también lo que nos cuesta a nosotros, las limitaciones que vamos a estar teniendo en nuestra vida ordinaria para hacer esas actividades, ¿vale? Es decir, la fatiga y el dolor. Aquí es muy importante decir, por ejemplo, yo no puedo levantarme por la mañana un sábado y limpiar la casa porque hasta que no arranco, es decir, esa rigidez matutina se pasa, no puedo hacer nada. Por ejemplo, o a mí me duele tanto que yo no puedo cargar pesos, no puedo cargar a mi hijo. Yo no puedo subir a mi hijo de 3 años a un carricoche de las ferias porque ya no puedo cogerle. O sea, esas son las actividades de la vida ordinaria que me limitan con el dolor, con la rigidez, el tiempo que me lleva hacerlas. No es lo mismo una persona que no está enferma que una persona que tiene limitaciones físicas. ¿Vale? Dentro de este baremo hay otros dos subbaremos que son bastante importantes. El baremo limitación grave y total en el autocuidado es para grandes dependientes, ¿vale? Nos va a dar un porcentaje siempre, casi siempre superior al 75%, de ahí para arriba. Y el baremo de movilidad reducida, ¿vale? Cuando se tiene este baremo de movilidad reducida es cuando nos dan la tarjetita porque evidentemente no se puede utilizar el transporte público. Entonces necesitamos que alguien nos lleve. El siguiente baremo es el de restricciones en la participación. Si antes hablábamos de general, de actividades de la vida diaria, aquí hablamos del entorno concreto de la persona. Normalmente se hace a través de un test que se pasa a la propia persona para que nos diga cómo está, qué necesita y cómo está haciendo las cosas, ¿vale? Entonces, lo mismo, hay varios porcentajes de discapacidad que se irán sumando a los otros baremos. Por último están los factores ambientales, que como os decía antes, pueden ser positivos o negativos y ser una barrera. ¿Vale? No es lo mismo una persona que tenga limitaciones motóricas y que viva en un sitio sin ascensor que una persona que viva a lo mejor en el centro de Valladolid, en un bajo, al lado tenga una parada de autobuses o una parada de taxis o una persona que le pueda llevar en coche, que una persona que vive sola en el extrarradio con un transporte muy, muy limitado. Entonces, unido todo esto, vamos a ver si puede haber una discapacidad nula, leve, moderada, grave o total. La fórmula matemática es un horror, no os la digo ni yo. Yo os confieso que tenemos una guía jurídica maravillosa en el despacho que yo le meto los datos, me los suma, me hace los porcentajes porque es horrorosa. Pero claro, yo en vez de poner que, por ejemplo, el BLA es del 25 al 49, yo ya a esa IA le estoy diciendo que tiene un 50-65, con lo cual me va a subir. ¿Vale? Entonces voy a intentar conseguir mínimo el 33 y en otros casos el 65. Lo vamos viendo, dependiendo de lo que se nos necesite. Como conclusión, eso tiene que se ha conseguido una valoración más precisa en cada caso particular, que se actualiza un poquito la definición de discapacidad, ¿vale? Que se han acelerado los trámites, aunque no siempre. Es verdad que se tiende a que sea un poquito más humana esta regulación, por eso, porque tenemos en cuenta desastres humanos, víctimas de violencia, personas al final de la etapa de su vida que necesitan esa discapacidad para obtener ayuda si a lo mejor nunca la han tenido, ¿vale? Empezamos a cumplir, aunque sea de forma teórica, con esas obligaciones de la Convención, con esa clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, un poco más científica, pero no todo lo que debería ser. Como valor añadido para los niños TEA, se recoge bastante mejor lo que es un TEA, está más actualizado, pero como os digo, adolece de cierta actualización científica. Quiero explicaros un pelín un caso clínico porque veo a Manuel mirando el reloj, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que me estoy pasando. A Manuel sí le veo. Unos cinco Vale, minutitos más. Vale, pues hacemos el caso clínico y hacemos preguntas, lo que queráis. Imaginaros una paciente diagnosticada con artritis reumatoide, ¿vale? Con evolución severa y simétrica, que le afecta no solo a las manos, a las muñecas, a las rodillas, a los pies. Importante, ¿vale? Porque no solo el dolor, también son otras limitaciones. Presenta brotes frecuentes, rigidez, muy importante, y fatiga crónica limitante. Vemos el tratamiento, fármacos modificadores de la enfermedad, ¿vale? Corticoides con respuesta facial y una afectación secundaria a esa medicación. A mí esto me parece súper importante, no solo el dolor. Rigidez y fatiga, dos datos muy, muy importantes para la discapacidad, ¿vale? ¿Qué evaluaríamos? Pues la capacidad para hacer actividades del día a día, el tiempo empleado, el esfuerzo, el dolor, la fatiga, la necesidad de ayuda y todo esto los médicos deben de ponerlo, ¿vale? Si tenemos un pedito, muy bien. Si no lo tenemos, pues tenemos que rezar que nos toque un buen médico que nos evalúe y sea capaz de hacer esto, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, tener autocuidado tiene dificultad porque tiene mucho problema de movimiento en los dedos para abrocharse los botones, para calzarse, para depilarse. En el tema de movilidad no puede andar grandes distancias, pero tampoco puede subir en autobús o subir dos escaleras, etcétera, etcétera. Esto sería
En tareas domésticas, pues no puede levantar pesos, no puede levantar a su hijo, no puede sacar a su perro, todo ese tipo de cosas afectan mucho, ¿vale? Y si además tenemos adaptadores o férulas, todavía, ¿vale? Las restricciones en la participación, ámbito laboral, aunque no estamos hablando de incapacidad, sino de discapacidad, muchas veces por esos brotes se produce un absentismo y el absentismo hace que yo me sienta mal en mi trabajo o mi jefe me esté dando caña, con lo cual la depresión está cantada. Relaciones sociales, tendencia al aislamiento porque yo no sigo al grupo, o el grupo no me entiende porque no ve mi enfermedad, entonces me siento aislado. Eso también cuenta. Movilidad comunitaria, no puedo coger autobuses porque me duele. Y yo en un giro de estos del autobús me duele muchísimo y no me puedo pagar un taxi, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a valorar el empleo, la educación, la vida familiar, el ocio, en general la vida independiente. Factores contextuales, como os he dicho antes, pueden mejorar o pueden agravar. Tengo barreras físicas en mi edificio, en mi trabajo, en mi barrio, las ponemos todas. Tengo un apoyo social y comunitario, tengo familia, me puedo pagar terapias, no me las puedo pagar, estoy divorciado, mis hijos no me hablan, o sea, todo esto suma. Repito, lo que abunda no daña. Incluso el clima, es decir, climas húmedos no ayudan a un arime, al contrario, vamos a peor. Entonces vamos a hablar escaleras, transporte, trabajo, ese estigma que nosotros tenemos, o si hay facilitadores. Imaginaos que esta misma persona tiene facilidad para el teletrabajo, pues su discapacidad no es la misma que si le toca cogerse dos autobuses y ser el quinto pino para poder trabajar, ¿vale? Y el apoyo familiar, sobre todo, importante. Aquí es donde os decía que dos personas con la misma enfermedad, incluso con todos los baremos anteriores iguales, van a tener diferente discapacidad debido a su entorno, pero el entorno también debemos valorarlo, ¿vale? Una vez integramos los 4 baremos, pues tenemos que llegar a ese 33 mínimo. Documentación. Los informes médicos, como os he dicho, no solo tienen que hablar de dolor, tienen que hablar de estas limitaciones, de cómo se siente el paciente, de esa rigidez matutina, de lo que le cuesta moverse por casa, de lo que le cuesta moverse, o sea, toda la incidencia de la enfermedad o de la patología en su vida social, en su vida familiar, todo ese tipo de cosas. Os vuelvo a repetir, con un perito es mucho más fácil. Sin perito, los abogados tenemos que ser capaces de leer esos informes, preguntarle al paciente y hacer un poco esa labor de médico perito porque no le tenemos. Entonces hay que estar formados en este tipo de cosas y conocer las deficiencias de cada enfermedad. Errores frecuentes en los informes médicos, pues por ejemplo, no valorar la fatiga, centrarnos solo en el diagnóstico, ¿vale? O sea, quiero decir, tenemos un arime, tenemos una fibromialgia, pero ¿qué pasa con esa fibromialgia? ¿En qué me está afectando? Lo primero, pues es la estigmatización de que muchas veces, y a pesar de que el Supremo ya ha dicho que es una causa de incapacidad incluso laboral, ha sido una enfermedad que nadie se ha creído, ha sido una gran desconocida y afectaba muchísimo a mujeres, con lo cual todavía peor, tendrá una victimización secundaria. No escribir esas limitaciones funcionales o no tener informes actualizados. Yo cuando me viene gente con informe de hace 5 años, soy sincera, a ver, podemos llegar hasta la vía administrativa, que es lo barato. Si te dicen que no, mientras tanto, vete a urgencias, vete al centro de salud, pide consultas con especialistas, pero no me traigas informes de hace 5, 6, 7 años, porque evidentemente las cosas han cambiado, pero tú no tienes una prueba objetiva. Y sin esas pruebas objetivas se llega pues muy malamente al juzgado. Con mensaje final, pues las ERIME son un amplio espectro, son enfermedades muy complejas, cada una, aunque tienen una serie de parámetros comunes, cada una adolece lo suyo. El dolor y la fatiga son limitaciones reales que se deben de tener en cuenta. Es una discapacidad invisible, con lo cual está muy estigmatizada, con lo cual también tiene un reflejo emocional en el propio paciente, ¿vale? El nuevo baremo sí que valora ese funcionamiento, debería de tenerlo en cuenta, no todos los profesionales saben aplicarlo bien, pero bueno, y ese entorno puede aumentar o disminuir la discapacidad. Como os decía, no todas las personas con la misma enfermedad viven la misma realidad. Aunque este nuevo baremo reconoce ese entorno, reconoce ese todo biopsicosocial, todavía tenemos muchísimo que avanzar. Ya Manuel, no te pongas nervioso que ya termino. Ahora ya preguntas. Gracias a todos por Bueno, escucharme, aunque voy un poco deprisa, es la costumbre, perdonadme. Pero bueno, le voy a dejar a Manuel sin ningún problema si queréis lo que es escrito y lo que es PowerPoint, no tengo problemas. Se lo paso pues, luego y pues muchas gracias, Alicia, por tu intervención. Ha sido contundente en cuanto a contenido y eso ha provocado que también haya muchas preguntas que las puedes visualizar en PIR, ¿no? Que es la pregunta y respuesta, pero yo te las voy a vale. resumir si te parece, ¿vale? Por Sí, ejemplo, la primera pregunta, Katy nos hizo que se está utilizando en España la tarjeta europea de discapacidad.
que lo hacen en Bélgica y otorga también descuentos en teatros, etcétera, ¿no? Esto es una Mm. conversación. Luego me dijeron que según la autonomía, la comunidad autonómica, no siempre son 3 personas las que evalúan, médicos, psicólogo, asistente social. ¿Esto es cierto? ¿Puede ser que sea una sola? A ver, el problema es que muchas veces no hay medios y no hay tiempo. Para cumplir los plazos es que a lo mejor no se ve al psicólogo, pero tiene que aportar el informe. Aunque no le veáis, físicamente la evaluación está hecha. Lo que pasa es que a lo mejor si la patología o la persona lo que presenta no tiene nada que ver con el ámbito psicológico, que hace un resumen y no os ha visto, no habla con vosotros, se basa en los informes. No le veis, pero estar tiene que estar, porque es obligatorio. Otras veces también está pasando en los equipos de familia, en el tema de divorcios, que tenía que haber psicólogo y trabajador social y se nos están dividiendo. Por lo que os decía, hemos legislado y legislar es gratis. ¿Pero quién paga esta fiesta? Pues eso Mm. ya es la segunda cuestión. Marta Leira dice que si sirve de algo, que nos reconozcan un porcentaje menor al 33%. Realmente no. O sea, quiero decir, a ver, si la cosa no está muy avanzada y tienes un porcentaje para dentro de unos años, cuando la cosa empeore, decir del 24 sé que va a ir hacia arriba, sobre todo enfermedades crónicas y degenerativas, pero menos del 33 es que no hay beneficios, ni económicos ni sociales. Carmen dice que si se tienen en cuenta informes médicos privados o solo los de la sanidad pública. Y cómo alegar la fatiga crónica. ¿Cómo negar la fatiga crónica? Muy complejo de la fatiga crónica. A ver, es verdad que no hay todavía pruebas excesivamente objetivas, hay hospitales especializados. El Valdebrón, parece que el 12 de octubre, tenía ya ciertas pruebas, pero es muy complejo. Básicamente son baremos. Bueno, por ejemplo, el test de Bartle le pasan todos los médicos, luego hay una escala del dolor que es MAD-Hill o MAD-Hill, eso seguro que Natalia os lo puede explicar mejor, Natalia Palmau, pero es muy complejo. Informes de especialistas privados, yo os digo que desde el año 13 el Supremo ha dicho que tienen que tener la misma validez. Entonces, imaginaros los abogados que hasta hace un par de años no hemos entrado en la seguridad social. Yo, por ejemplo, que me he pasado toda la vida, mi padre era militar en el ISPAS, he tenido seguro privado, yo no he pisado la seguridad social en mi vida. Entonces, yo no tengo informes públicos, porque luego en la abogacía no teníamos sanidad, al ser una mutualidad específica no entrábamos en la sanidad pública. Evidentemente mis informes valen igual. ¿Que puedan tener más peso los públicos? Pues sí, seguramente. También os digo que cuando se dan justicia gratuita también tenéis la posibilidad de un perito, pero muchas veces los juzgados no lo acuerdan y toca recurrir hasta para pedir ese perito gratuito con cargo a la justicia gratuita. Es decir, cuando se tiene justicia gratuita se necesitan todos los medios para litigar, ya sea abogado, procurador o un perito, ¿vale? Entonces, si tenéis ese derecho a la justicia gratuita, a lo mejor compensa hacer la consulta para hacer la instancia y luego tirar por justicia gratuita para ahorrar costes, ¿vale? Porque hay turnos especializados de derecho laboral que son los que llevan estos asuntos. Esto va a la jurisdicción laboral. Rosa Pérez, tengo 27 años y diagnosticada del síndrome de Sjögren en enero y me veo limitada en mi día a día. ¿Dónde puedo asesorarme para saber qué grado tengo? A ver, hay muchos abogados especialistas en derecho laboral. Si es lo que quieres, una consulta, buscar a alguien de tu comunidad. Hay muchas asociaciones, por ejemplo, LIRE, que nosotros sí estamos asesorando y ayudando, eh, público-privado, y luego, pues ya sabes, puedes ir al trabajador social para que te ayude a rellenarte la instancia del CEAS que te corresponda. O sea, esas son las opciones que tienes. Sola no lo hagas si no te encuentras segura y no te ves capaz de articular todo esto. Al final, el juzgado, la administración pública para estas cosas es un gran teatro. ¿Vale? De hecho, cuando hablamos a juicio se habla de la parte actora, es decir, del actor, el que inicia la demanda. Eso ya os lo dice todo. Entonces necesitáis un buen actor que os lleve de la mano a estos sitios. Entonces yo te recomiendo que sin dudas no lo hagas sola, o que te vayas al CEAS, o que busques una asociación, o si te lo puedes permitir, que por lo menos hagas una consulta a un profesional para que te ayude a rellenar esa instancia. Aquí tengo una pregunta que es una pregunta y también comentario, ¿no? Cuando los médicos de cabecera hacen bien su trabajo de impedir que recibamos atención médica, ¿qué maneras existen para conseguir ser atendidos por especialistas en hospitales? Y luego Quejas. él sigue diciendo, ella, he notado que ofreciéndome como sujeto de investigación en hospitales públicos y similares, he mejorado un poco al recibir alguna atención. Claro, a ver, pero es muy injusto, quiero decir, en muchos sitios ya existe el derecho a la segunda opinión y se pueden poner quejas en atención al paciente. Mira, este año hemos conseguido que el padre de mi procuradora, que no le querían operar de la cadera porque es muy mayor, le operaran. ¿Cómo? Porque llegó el médico y dijo que no le operaba. Cuando otro médico le iba a operar, pero al final no sé por qué cambiaron la operación, aparece este señor
freno en seco con la anestesia puesta, que no lo operaba. Queja, atención al paciente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se resolvió favorable y ya no opera. Entonces, quejaros, atención al paciente, que para eso está, para defender vuestros derechos. Miriam Lombardero, si un paciente llega a un momento en el que considera que su porcentaje de discapacidad ha bajado significativamente, incluso si fuera dado de alta, ¿es obligado a informar? Como os he dicho, no. Si vais a mover esto, que sea para tener más grado de discapacidad. Porque, a ver, pensar que también es una cuestión económica, es una desgracia que personas que están padeciendo enfermedades tan limitantes como estas se ven afectadas por la economía del Estado. Pero es que es real que si pueden bajar personas que van a recibir estas ayudas, pues ya no es lo que paguéis, es lo que dejáis de pagar, no es que os vayan a dar, ¿vale? Es que os van a quitar, por ejemplo, impuestos o IVAs o en la declaración de la renta hay un mínimo exento más alto. Cuando va mal para el Estado, lo primero que hacen es tirar de este tipo de cosas, de discapacidades e incapacidades. Entonces, yo, si la cosa va mejor y nos llama la administración, os calláis. Vamos, consejo de Leguleya de ir por las cloacas de la ley, pero quedaos quietecitos. ¿Dónde estáis? Quería saber si lo que se ha comentado de los niños TEA también es para los adultos y los ancianos TEA. Sí, también. Como cambió mucho el DSM-5 con el tema de los TEAs, cambió bastante esa clasificación, pues más o menos llegaron, no te voy a decir que a la par, pero sí que ha tenido una influencia en esta valoración. Es que antes valorar el autismo era súper difícil y había más, o sea, se reconocía de otra manera. Por ejemplo, el Asperger ahora ya no existe con criterio clínico, esto también lo recoge el baremo y supuestamente mejora un poco la vida de los niños TEA y TDAH. También hay niños TEA y TDAH con el IMEX, ¿qué narices? ¿Qué es ese informe para prestaciones sociales? ¿Qué le diferencia con respecto a otros informes? El informe para prestaciones sociales, aquí, por ejemplo, en Castilla y León, no le hace el médico, sino el trabajador social del centro de salud, ¿vale? Y recoge todas las patologías. Está hecho específicamente para que se puedan llevar a centros base o para pedir algún tipo de ayuda a prestación. Entonces, ¿qué recoge? Pues toda la medicación que estáis tomando y recoge todas las patologías que tenéis abiertas en ese momento. Porque muchas veces lo que os decía, a lo mejor os centráis en el erime. Pero yo tuve un caso de una persona con fibromialgia que además tenía la espalda hecha un asco y esta señora era limpiadora. O sea, era que la espalda no podía tener más hernias ni más patologías. Lo único que le importó a la jueza fue el neuroma de Morton, que sí, que es muy doloroso, pero comparado con todo lo que tenía, que la mujer estaba hecha un cuadro, que se fije en el neuroma de Morton y deje la fibromialgia, deje las migrañas, deje la depresión, también tenía problemas hormonales. Solo preguntó en el juicio por el neuroma de Morton. Entonces, si tenéis todo ese cuadro, ¿vale? Aunque a vosotros no le deis importancia, lo mismo en la administración sí se lo están dando, sobre todo en la administración de justicia. Entonces, no hay que dejarse nada fuera. Si os lo da el trabajador social con todos los datos que tiene vuestra historia clínica, pocos vais a dejar fuera. Entonces, eso se pide en el centro de salud, el informe para prestaciones sociales. ¿Recomiendas empezar el proceso para solicitar una discapacidad ya, si estamos bajo pruebas y diagnóstico, o cuando tengamos informes de mejor o más peso? A ver, la vía administrativa es lo que es, no tiene ningún coste, salvo que queráis hacer la consulta con un abogado, pero es un coste mínimo. Yo hay veces que me ha sonado la flauta. ¿Qué quiere decir con esto? Gente que dices que no sé, digo, bueno, vamos a echar la estancia con lo que tienes. Entonces, el no ya le tienes, ahora hay que ir a por el sí. Que luego tienes más informes, pues vuelves otra vez. Si no, es rellenar una instancia, realmente. Entonces, yo siempre lo recomiendo. Porque si te dicen que no, además, y ves los baremos, tú ya sabes que a lo mejor necesitas más informes de otro profesional y los puedes buscar, o que tu médico de cabecera, si quiere, te mande a los especialistas adecuados. Entonces, es lo que os decía, cuando se resuelve por silencio administrativo, es como Don Quijote contra los molinos, estamos luchando con fantasmas. Pero cuando ya tienes un no por escrito con una serie de causas, es más fácil que lo enfoques mejor la próxima vez. Entonces, yo siempre recomiendo acudir tanto a las incapacidades como a las discapacidades al tribunal. Tengo reconocido desde el principio de año un 49%. No incluye el síndrome de SUDEC, que en el momento de la inspección estaba aún en proceso de valoración. Tengo mala movilidad y dolor crónico desde el SUDEC. Las patologías que fueron valoradas están igual, incluso peor. Si pido la revisión para acceder a la ayuda de movilidad, ¿me puede perjudicar por haber pedido hace poco el primer reconocimiento? No, no, no. No, y a lo mejor si no fuiste al juzgado en su momento, pues a lo mejor te toca ir al juzgado. Pero yo soy de vuelve, vuelve, vuelve. Es raro que baje una discapacidad. Tiene que haber una mejoría y una enfermedad crónica. Rara vez hay una mejoría. ¿Vale? Entonces yo sí lo haría si tienes nuevos informes que acrediten que hay un empeoramiento de tu enfermedad.
la reclamación previa bien hecha y si puedes costarte un abogado bien y si no, a mí ya os digo que me parece muy lamentable que muchas discapacidades se tengan que llegar a un juzgado. Que llegar a un juzgado significa que tienes un juez muy especializado, un abogado también y mucha tolerancia. Pero es que al final el juez es de letras. Pues que esté evaluando Ujú. esto, un juez de letras, sin... es verdad, yo, o sea, y yo porque tengo esa doble titulación sanitaria y jurídica, me di cuenta que están a por uvas. Entonces, tendría que haber al lado del juez un experto sanitario que le explicara los términos, porque muchas veces se pierde. Entonces, por muy claro que se lo quieras dar, pues no eres médico al 100% y no tienes un médico al lado. Entonces, parece triste que sea un señor de letras el que tenga que decidir si tienes derecho a una discapacidad o no. Es claro, si vamos con perito, pues muchísimo mejor. Pero yo sí lo volvería a meter. Si tienes un agravamiento de cabeza. Una discapacidad permanente del 35, en caso de empeoramiento, puedes solicitar una revisión y que te retiren la discapacidad para que te la bajen. A ver, hay casos de esos que alguna vez ha pasado, pero vuelvo a repetir, si hace falta, al juzgado. Que te lo bajen a un 33, sigues teniendo derecho a un abogado de oficio. Pensar que el abogado de oficio cuando se tiene discapacidad es 4 veces el IPREM, con lo cual tenéis muchas posibilidades de poder lucharlo de carácter gratuito. En las enfermedades crónicas es muy difícil que cambien hacia abajo, pero muy complicado. ¿Qué casos hay? Sí, pero son los mínimos. ¿Cómo se valoran las limitaciones ambientales para alguien con SQM? Con sensibilidad química múltiple. Claro, pues depende de dónde trabajes, depende de cómo tengas tu casa, depende de todo. Yo tuve una profesora que, por ejemplo, la pobre tenía sensibilidad química múltiple y la pobre lo único que era que quería trabajar porque tenía 35 años. Claro, ¿cómo éramos las limitaciones? Pues imaginaos una profesora de instituto con 30 adolescentes, 30 desodorantes, eso es mucho mayor que a lo mejor una persona que puede teletrabajar, porque su ambiente está mucho más controlado. En tu casa supongo que tendrás mucho cuidado pues con cualquier químico que vayas a meter, todo muy natural. Pero cuando sales al exterior, pues depende de tu trabajo, dependiendo si tienes que coger un autobús, eso va a subir el porcentaje y como os decía, es un tema subjetivo. Pues esos factores ambientales que tienen sensibilidad química múltiple en el ocio, muy complicado, ¿vale? Porque evidentemente si te metes en un cine, en una discoteca, incluso en una terraza con gente fumando, lo vas a pasar fatal, ya vas a estar aquí. Pero claro, no es lo mismo que tú puedas trabajar a que tengas que acudir a un centro como esta profesora que se comía los 30 restaurantes. Y la mujer lo que pedía era tener las ventanas abiertas y limpiar ella la clase sin ningún tipo de químico. Al final la terminaron jubilando porque se pusieron brutos en el instituto. O sea, falta de comprensión de lo que era la enfermedad. ¿Los informes de las entidades son también validadas? Sí, ¿Válidas, sí, perdón? sí, también, también. Es verdad que la administración hay veces que pasa de ello, pero los juzgados no. Los juzgados sí lo tienen en cuenta. ¿Dónde se puede consultar qué valor hemos obtenido en cada baremo? A mí solo me han resuelto un 58%, pero no sé dónde sale ese número para ver si debo alegar o no. Tendrían que venir todos estos baremos y si no vienen tienes que pedir que te lo den. Incluso tú puedes pedir una copia completa de tu expediente por la ley de protección de datos, porque tienes que expresarlos. Si no, esa resolución está mal hecha. Puedes solicitar una aclaración. ¿El dolor y la fatiga cuentan en la valoración? Claro, claro, son súper importantes. Por eso hablamos del todo biopsicosocial. Por eso os digo que los informes de los médicos o de los terapeutas ocupacionales o de cualquier profesional que se esté atendiendo tiene que hablar no solo de la patología, sino de los efectos de la misma, la rigidez, la lentitud, todo ese tipo de cosas. ¿Qué aplicaciones tiene la lista de diagnósticos que figura en el dictamen que acompaña a la resolución? ¿Tiene alguna utilidad o relevancia que consten todos los diagnósticos? No, es obligatorio que consten porque tienen que constar, por eso os decía que desde que se hizo la tarjetita, que ya lleva muchos años, todo el mundo vive un poco mejor porque tú no tienes por qué enseñar tu diagnóstico al señor del cine si te hace un descuento por discapacidad, pero tiene que constar en la resolución, sobre todo si la quieres recurrir. ¿Recomiendas empezar el proceso para solicitar una discapacidad ya? Si estamos, a eso ya contestaste, perdón. Si tienes una discapacidad del 58% superior al 45 y una enfermedad de las del listado que permiten jubilarse a los 56 años, ¿es necesario tener 5 años trabajados con el porcentaje de discapacidad reconocido? Sí, sí, Si tu empresa te incluye un plan de salida voluntaria y paga por ti la cotización de la seguridad social por estas en suspensión de contrato, ¿ese tiempo contabiliza con esos 5 años no, trabajados con discapacidad? no porque estás en suspensión de contrato, con lo cual si hay suspensión de contrato no cuenta. Hay que trabajar Al- con el porcentaje de discapacidad.
Alicia, te estamos machacando un poco. Entonces, como ya no estamos fuera de plazo, vamos a hacer las últimas dos preguntas y agradezco a todos los que estáis participando. Nos vamos a dejar muchas preguntas. Eso es buena señal. En cualquier caso, te tienes localizada en tu mail, si no, lo podemos facilitar y tú como Tenéis abogada a experta podéis Manuel, nos lo acudir. puedes filtrar y no hay problema. Me acaban de conceder el 33% de discapacidad retroactivo a julio del 25. En esa fecha cobraba la incapacidad y poco después el Instituto Nacional de Seguridad Social, tras revisión con el EBI, me retiró, entre paréntesis, la IT, por lo que estoy en proceso de reclamación previa. A día de hoy estoy con un subsidio para 52 años, para mayores de 52 años. ¿Se puede hacer algo con la IT? Esperar a que esta, no sé si la ha reclamado en vía administrativa o en vía judicial, porque también es otro problema que tenemos en el juzgado. Yo he tenido gente que, por desgracia, ha fallecido en el camino aquí en Valladolid y no es de los juzgados más poblados, digamos, desde que presentó la demanda hasta que sale en capacidad tarda un año. ¿Vale? Entonces, ahora mismo nada, cobrar el subsidio y si te lo conceden, pues será retroactivo. Lo único que te pedirán el subsidio. Tendrás que devolver una cosa por la otra. Bueno, Alicia, las dos últimas preguntas. ¿Qué podemos hacer cuando nuestra documentación médica no nos la quieren poner como informes aportados por el ciudadano en nuestro expediente de sanidad pública? ¿Y cuando nuestros diagnósticos documentalmente actuales no nos lo quieren poner en el listado de diagnósticos? Pero, no sé si se refiere a temas privados o a la historia Luego, clínica. no sé, ¿qué Claro, podemos, te repito la pregunta por si la he leído mal, ¿qué podemos hacer cuando nuestra documentación médica no nos la quieren poner como informes aportados por el ciudadano en nuestro expediente de sanidad pública y cuando nuestros diagnósticos documentalmente actuales no nos lo quieren poner en el listado de diagnósticos? por registro y tiene que entrar en la historia clínica, aunque te digan que no, porque ya va a entrar, aunque sea por denegación, cuando tú haces una instancia, haces un escrito diciendo al centro de salud o a la Consejería de Sanidad, aquí tienen estos informes, apórtenlos, o sea, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿No les quieres? No te preocupes. Te pongo una queja, te meto mis historias y ahí quedan. Ya están. Aunque sea para denegártelo, ya los tienes metidos dentro. A ver, todo, es verdad que no les gusta nada el tema de profesionales sanitarios privados, pero es que muchas veces es necesario porque las pruebas se alargan. Entonces, son necesarios en ciertos momentos cuando hay una urgencia de pruebas o cuando hay una necesidad de diagnóstico. Entonces, que no te les quieren coger, les pones una queja en el centro de salud y ya está la historia dentro. Así de sencillo, por las buenas o por las malas. Muy bien. Y ya la última pregunta, ya advierto a Ana, nuestra presidenta, que esté pendiente para hacer la clausura. No, sí, la ponencia la pondremos cuando publiquemos Sí, la sin noticia en problema. nuestro blog y la podréis descargar. Tengo una prótesis lumbar desde 2008, artritis reumatológica crónica y migrañas cronificadas. Convivo las 24 horas del día con dolor y tomo muchísimo tratamiento. En el 2024 me dieron una incapacidad permanente total. Supongo que del 33%. No tengo esa tarjeta que mostraste, no tengo esa Vale. tarjeta que mostrarte. Reclamé la discapacidad hace un año y aún no sé nada. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer? A ver, es que antes era como algo más directo, tener una incapacidad y pasaba rápido a tener esa tarjetita de discapacidad, es que no es lo mismo. Una incapacidad es cómo afecta mi patología a mi trabajo y si mis limitaciones me impiden trabajar o no. Y una discapacidad es cómo afecta a mi entorno social, a mi entorno personal, pero no me tiene por qué jubilar. Hay personas que tienen discapacidad y están trabajando, ¿vale? Y hay personas que tienen una incapacidad laboral, pero no tienen una discapacidad reconocida. Imaginaros un violinista que pierde este dedo, que yo he tenido ese caso. Casi no tenía porcentaje de discapacidad, aunque fuera al pulgar, pero podía trabajar sujetando el violín, ¿no? Le jubilaron, era una absoluta. Mi recomendación es que eches la instancia y lo pidas. Antes sí que es verdad que era directo y ahora tú vas allí y echas la discapacidad con el tema de incapacidad y la mayor parte de las veces te dicen que no. Entonces, inicia una instancia preparando toda esa documentación médica, ese resumen de prestaciones sociales, ese informe social para prestaciones y la inicias tú para pedir esa tarjetita, porque ya no es un reconocimiento automático desde la incapacidad laboral a la discapacidad. Muy bien, pues yo creo que ponemos punto final aquí. Nos hemos dejado muchas preguntas. Alicia, muchas gracias por tu trabajo. Has hecho un A esfuerzo vosotros, tremendo. perdón por hablar deprisa, Espero pero es que es la costumbre. Espero que haya sido útil todo. Sé que nos hemos quedado cosas en el tintero. Espero que en el próximo webinar podamos profundizar en más cosas. Y en cualquier caso, ya os adelanto que la ponencia la pondremos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? La podréis revisar con más tranquilidad desde YouTube.
muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar del IDE.